Yo estoy aquí para hablarles del engagement. ¿Qué es engagement y para qué es necesario? Hoy contándole mi presentación a un compañero me dijo, ¿necesario? ¿Nosotros los coaches nos movemos desde la necesidad o desde ese deseo de conseguir lo que está ahí para nosotros? La palabra necesario la he puesto porque tiene un sentido. Nosotros efectivamente nos vamos hacia lo que deseamos, pero lo que nos mueve es esa necesidad. Todos los días nos levantamos desde por la mañana necesitando cosas. Necesitamos ducharnos, necesitamos desayunar, necesitamos relacionarnos, necesitamos muchas cosas. Y de eso es también de lo que voy a hablar. De esa necesidad de comprometernos con lo que hay. Nosotros en España, en nuestro idioma español, hablamos de compromiso. Y les voy a contar una historia de lo que le dijo el cerdo a la gallina cuando estaban en el plato para el desayuno típico inglés, que son huevos con bacon. Y el cerdo le dijo a la gallina, sí, tú aquí te estás implicando, pones tus huevos, pero sigues viva. Yo, sin embargo, me estoy comprometiendo porque estoy dejando aquí mi bacon, para lo cual he tenido que morir. Aquí en las empresas o en nuestra vida no se trata de morir en el empeño, sino todo lo contrario, de entender qué significa eso de dar lo mejor de nosotros mismos para poder llegar a ese compromiso. El compromiso es algo más que un simple comprometerme. Si buscamos la palabra compromiso en el diccionario, es algo que nos hace responsables. Nos comprometemos desde la obligación de hacer algo. Cuando estamos comprometidos con una persona, le debemos algo. Realmente en la empresa lo que vamos buscando no es tanto ese deber, esa necesidad, esa obligación, sino que salga de nosotros esa entrega. Es diferente lo que se entiende desde compromiso, el conectar con el engagement es algo que yo me comprometo desde que me quedo como enganchada, ¿no? Estoy enamorada, estoy ilusionada con eso que estoy, en lo que estoy comprometida, en lo que estoy, en la empresa en la que estoy. Lo que pasa que según un estudio, que es el estudio Gallup, indica que más del 80% de los trabajadores hoy por hoy en las empresas son del tipo gallina. Son los cerdos los que son enamorados, los que son inspirados, los que están enganchados con su trabajo. Y esto realmente es una cualidad, el engagement es una actitud y es de doble vía. Es algo que nosotros como trabajadores podemos, desde luego, tener esa actitud. Queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Normalmente, si nosotros nos implicamos en nuestro trabajo, eso nos hace sentirnos muy felices, pero también es verdad que desde el otro lado necesitamos tener ese liderazgo que nos ayude a conseguir ese engagement, ese compromiso, ese entregarme del todo. Y les voy a hacer una pequeña historia, ¿no? Mi compañero anterior estaba hablando de la cuarta revolución industrial. Para llegar a la cuarta revolución industrial hemos pasado por otras tres. Empezamos por la mecanización. ¿Y por qué les cuento esto, no? ¿Por qué traer cuáles han sido las cuatro revoluciones industriales? Porque tiene significación para lo que es el liderazgo y cómo se ha ido transformando el liderazgo y cómo necesitamos que el liderazgo se siga transformando y qué herramientas tenemos para eso. La primera revolución industrial supuso que de estar viviendo en un mundo rural,
en un mundo ganadero en el que había comercio a niveles de escala pequeña y poca manufacturación, a ir a la industria. Se empezó a ir empezaron a haber fábricas y se empezó a hacer la fabricación en cadena. Ahí era el humano, era el trabajador, el que mecanizaba y el que en una cadena de personas estaban trabajando. Luego llegó y eso fue en el 18-19. La electricidad vino bastante alineada con esto y entonces la mecanización, esa parte que el hombre tenía que estar ahí dándole, pues le ayudó la electricidad y había partes en las que le ayudaba ya la máquina y las cadenas de montaje, por ejemplo, iban muchísimo más rápido. Aquí el liderazgo era de arriba a abajo. Había un jefe que decía qué es lo que había que hacer. La era de la tercera revolución industrial fue la informática. Aquí ya empezamos con los ordenadores, ya se empezó a acumular muchísima información. El que tenía la información era el que tenía el poder. Y empezó a disgregarse, o sea, ya no estaba tan centralizado el liderazgo piramidal, sino que ya empezaba como a repartirse entre las personas. No solamente había uno, sino que era como más escalado hacia abajo. Y después la cuarta en la que estamos, que es la era de la digitalización. Aquí es cuando ya esa informática se ha transformado en robots inteligentes incluso. Estos empiezan a generar por sí mismos casi autoaprendizaje, que es lo que en teoría nos distingue de los robots. Y esto nos lleva a los 4 tipos de cultura organizacional que ahora mismo seguimos teniendo, se dan en este momento, seguimos teniendo de este tipo de estos 4 tipos diferentes de organizaciones y estas organizaciones vienen alineadas con el tipo de liderazgo. Entonces, la institucional es la directiva en la que podemos indicar como dibujo un triángulo. El jefe es el que está arriba, es el que ordena y manda y es el que dice el qué, el cómo y todo lo que se tiene que hacer, el cuándo. Hay un ordeno y un mando. ¿Qué pasa? Que las personas que están abajo no están muy engagement, no están muy enamoradas de su trabajo porque no se les escucha, solamente tienen que hacer lo que tienen que hacer y ya está. Ahí son perfectas el tipo gallina. En la tecnológica, que es la informativa, ahí ya el liderazgo empieza a repartirse. Es donde están los tecnólogos, hay personas con mucha información y se relacionan directamente con un líder, aunque ya empieza a disgregarse un poco. En la humanista participativa, aquí son las ONGs, por ejemplo, en las que el líder es alguien que enamora, que sí que aquí empieza ya a ver los trabajadores son esas personas que están enamoradas, están ahí inspiradas. El líder es una persona inspiradora. Aquí ya empezamos a ver este engagement, aquí fuertemente se empieza a dar. Y luego cuando ya pasamos a la red, que es donde trabajan, por ejemplo, las empresas, las startups, donde hay muchísima gente joven y están con muchísima ilusión, ahí están totalmente enganchados. Ahí el liderazgo es compartido. Cada cosa tiene sus pros y sus contras, por supuesto, y de hecho todas pueden estar indicadas para un momento determinado, pero nosotros nos vamos a focalizar en en ese compromiso de las personas en cada una de estas. En la directiva, desde luego, no hay compromiso. En la informativa, poco. En la participativa, muchísimo más. Y en la delegativa, muchísimo más, porque normalmente las personas que trabajan en estas empresas lo hacen
por proyecto, y además es algo que es rápido y se marchan. Lo que pasa en estas últimas hay poca conexión entre las personas. Ahora, el momento en el que estamos ha acelerado además esta manera de trabajar en el delegativo. Cada vez estamos más aislados en nuestras casas y tenemos que trabajar y sacar nuestro trabajo desde casa. También lo que se está consiguiendo es que se cambie de una cultura a otra. ¿Cuál es el cambio que se puede producir y qué herramientas nos pueden llevar a ese cambio? Lo primero que quiero contarles es que ese compromiso para que haya compromiso de los trabajadores, tiene que haber también el compromiso desde el liderazgo. Nos tienen que dar esa posibilidad de estar ahí encantados de la vida, de ir a trabajar, porque, como han dicho mis otros compañeros, somos escuchados, se nos da la oportunidad de crear, de ser creativos, de hacer nuestro trabajo, de compartir. Entonces, lo más importante es que la empresa tenga un propósito claro, escrito, que comparta con todas las personas de la empresa, que cada persona de la empresa sepa cuál es el propósito, cuál es la misión, cuál es la visión, en qué se diferencia propósito, misión y visión. La misión es eso que yo quiero dejar. El propósito es algo más grande que la misión y que la visión. Y la visión es algo interno, es algo que me vincula realmente al proyecto. No tengo que tener una visión en cada uno de los proyectos en los que estoy. Yo puedo tener mi única visión y me conecto con el proyecto porque tengo esa visión interna que me ayuda a conectar con ese proyecto en particular. Entonces, es muy importante que la empresa tenga ese propósito bien establecido. ¿Cómo se establece un propósito en una empresa? Pues normalmente a muchas escalas, al nivel organizacional, SEO, ahí tenemos el propósito grande, pero cada uno de los órganos o cada uno de los equipos se va vinculando a ese propósito y tiene su propio propósito que está totalmente alineado con el propósito de la empresa. En el proceso de selección es muy importante para que una persona se sienta vinculada, enamorada, inspirada, enganchada con esa empresa, que se le cuente el propósito, la misión, la visión, las normas de comportamiento de la empresa, cómo se funciona, qué es el qué es el cómo, qué es el para. Toda esa información dársela a la persona que quiere entrar a trabajar en la empresa. Contarle cuál es la expectativa que tiene la empresa para con esa persona y preguntarle cuál es la expectativa que tiene esa persona para entrar a esa organización y qué es lo que está dispuesto a entregar y cuál va a ser la diferencia que va a contribuir para esa empresa. Eso, para una persona que entra en una empresa, es súper importante. Entender que mi trabajo va a ser relevante, va a ser importante. Yo voy a generar un vínculo con estas personas. Me están esperando. Yo tengo un hueco aquí. Dentro de este proceso de selección es el proceso de inducción. Muchas veces hacemos un proceso de selección importante, nos esforzamos en elegir al candidato perfecto y después le decimos, ahí tienes tu trabajo, ahí tienes tu puesto y nos olvidamos de él. Es súper importante también darle esa bienvenida y vincularle con el resto de los trabajadores, tener alguna manera de hacerle esa bienvenida,
pues a lo mejor haciendo un desayuno colectivo o ir paseando con el de recursos humanos o con el CEO, dependiendo de lo grande que sea la empresa, en cada uno de los departamentos, empezando por su propio departamento, contar quién es, contar cada uno, que se haya presentaciones. Ese proceso de inducción hace que la persona se vincule y dependiendo de cómo sea ese proceso de inducción, también puede generar muchísima vinculación a la persona que llega. La comunicación interna, en este punto es importante cómo me voy a comunicar, cuáles son esos canales de comunicación, cómo voy a saber cuándo estoy haciendo las cosas bien, cómo voy a saber quién me va a dar feedback, a quién tengo que dar feedback, que si doy feedback o feed forward, ese tipo de cosas tiene que estar súper clara también, saber cómo me puedo comunicar con el superior, con el inferior, con mis pares y tener en cuenta lo importante que son los 4 tipos de salarios. Nosotros, cuando llegamos a una empresa, lo normal es que reservamos un sueldo que es lo que te pagan por el trabajo que vas a hacer. Pero está claro que eso no es lo más importante y muchísimo menos ahora. Es importante ganar dinero porque tenemos que trabajar, pero cada vez más nos damos cuenta que estamos 8 horas de trabajo en nuestro lugar de trabajo, ahora incluso en nuestras casas, después de esta pandemia que nos ha llevado a mucha gente todavía sigue trabajando desde casa. Desde aquí nos hemos dado cuenta dentro de las empresas lo importante que son estos 4 tipos de salarios. El económico, por supuesto, pero también hay que tener en cuenta la parte física que antes en las empresas se tenían en cuenta. Por ejemplo, había las cafeterías donde podías comerte menús saludables, te pasaban bandejas o carritos con fruta a media mañana para que pudieras tener una comida saludable. También podías acceder a gimnasios e incluso hay empresas que tienen salas de meditación. Todo ese tipo de cosas, ahora que estamos en casa, pues se nos dificulta. Y ahora hay muchas empresas que están dando un bonus para que puedas acceder a un gimnasio cercano a tu casa. Es importante también en la parte física que tu empresa se dé cuenta de si en tu casa tienes esas condiciones, ¿no? Nos contaba mi compañero anterior que hay muchas personas que no tienen ni internet para poder acceder al trabajo desde su casa. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que nos tienen que facilitar. Si tengo la calidad de iluminación, si tengo la capacidad de tener un lugar donde puedo trabajar sin estar todo el rato con mis hijos por medio, donde puedo descansar las horas que tengo que descansar. Todas esas cosas son a nivel físico y desde la empresa también se puede tener en cuenta que mis trabajadores tengan esto en cuenta. O sea, dar como formación para que los trabajadores tengan en cuenta todo este tipo de cosas y si no tienen esa capacidad, porque físicamente no, en su casa no tienen todo el entorno, pues podérselo facilitar de alguna manera. El segundo, después del físico, es el emocional. Cuando en muchas empresas se hace la valoración de cuánto comprometidas están las personas. Gallup tiene el Gallup 12, en el que hay 12 preguntas y una de ellas es, ¿tienes amigos en la empresa? Es tan importante que en un lugar de trabajo, antes cuando trabajábamos en la empresa, tuvieras alguien con quien te gustase comer, con quien te gustase compartir. Hay muchísimas personas que se hacen amigas de las personas que son sus compañeros de trabajo, porque es muchísimo tiempo el que estamos ahí. Y eso es algo que nos ayuda también a estar comprometidos, a estar ahí vinculados, a estar encantados de la vida, de ir a trabajar, de poder compartir con esas personas con las que nos gusta estar. El siguiente es el mental. En el mental, toda la
posibilidad que tenga la empresa para darnos una formación continua, por ejemplo, que nos sigamos desarrollando mentalmente. Y el cuarto es el espiritual. El espiritual es el que realmente hace la diferencia. La diferencia, y a todos los niveles, es la conciencia. El propósito también nos vincula con esa parte espiritual, porque es eso que nace de nosotros, es ese para qué estoy aquí, cuál es la contribución que mi trabajo va a hacer. Estoy trabajando para un algo mayor, para un bien mayor. Mi contribución, cuando yo me muera, ¿qué es el legado que voy a hacer? Y la conciencia tiene que ver con esa diferenciación con las máquinas. Lo que realmente nos diferencia de las máquinas, además de esa creatividad, de todas esas cosas que ha dicho mi compañero antes, es esa conciencia, que es eso tan difícil de definir, pero tan importante de tener en cuenta. ¿Cómo conseguimos llevar este compromiso de la organización al compromiso del trabajador? El trabajador es fundamental que esté alineado con el propósito de la empresa. La manera de conseguir esa alineación empieza por el proceso de selección y la inducción. Y esa actitud de la persona de ser cerdo, con perdón, pero dentro de esa metáfora es como dar el plus, es como la milla extra, es estar a tope. No es ir a trabajar y ya está, porque realmente cuando somos gallinas dentro de una organización empezamos a sentirnos mal, empezamos a sentir que no somos reconocidos, que no somos escuchados, que nadie nos tiene en cuenta. Muchas veces es verdad que la organización no está alineada con todas ese tipo de cosas, no tiene un propósito claro, y si tiene un propósito a lo mejor establecido, no lo lleva a cabo. Es importante que nosotros por lo menos sí que tengamos esa ilusión y ese compromiso de hacer, de ir hacia ahí. Si en esa empresa donde estamos trabajando no se nos valora, pues cogemos el macuto y nos cambiamos. Y la tercera es la resiliencia. Es un término acuñado, desde luego, en esta última etapa muchísimo. Boris Cyrulnik fue la persona que fue un superviviente de los campos de concentración. Cuando fue niño consiguió escaparse escondiéndose debajo de una mujer que estaba moribunda. Y esta persona con el tiempo se convirtió en psiquiatra y habla, ¿no?, de esa capacidad que tiene el ser humano de de sobrellevar esos momentos críticos que tenemos. Este momento crítico que hemos pasado, que seguimos pasando de la pandemia, nos ha llevado a ser resilientes. Nosotros, como seres humanos, necesitamos tener todo bajo control. Es algo que nos ayuda a sentirnos seguros. ¿Y qué hemos dado cuenta en este mundo que está convulso, que es totalmente impredecible, que tenemos que soltar ese control? El control no nos lleva a nada bueno, porque nos hace estar tensos. Y antes dijo mi compañero que para poder avanzar por este mundo necesitamos ser flexibles, tanto internamente como externamente, tanto dentro en el cuerpo como en nuestra mente. Nuestra mente, cuando el cuerpo está flexible, nuestra mente está abierta y somos más capaces de esa resiliencia. El cambio cultural de una organización se produce a través del cambio de tipo de liderazgo de las personas. Somos las personas las que conseguimos cambiar las organizaciones y no al revés. Somos las personas las que somos importantes en las organizaciones y no al revés. Somos las personas las que hacemos las organizaciones y eso es importante saberlo. Y el coaching
todos, yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos en este congreso somos coaches. Y el coaching no directivo es una profesión que viene a cambiar el paradigma de las organizaciones, porque lo que consigue el coaching es que nos demos cuenta de nuestro liderazgo y de nuestra capacidad de hacer a través de qué. ¿Cuál es lo más importante dentro de esta profesión tan maravillosa que ha llegado en este momento tan desafiante, para darnos esa herramienta tan poderosa de darnos cuenta, de generar esa conciencia que nos diferencia de las máquinas? Es un darnos cuenta, es un despertar a lo que llevamos dentro, a quiénes realmente somos, a cuáles nuestras fortalezas, qué es lo mejor que yo puedo entregar. Y una vez que tomo conciencia, tomo la responsabilidad. Esa responsabilidad de la que hablábamos antes con el engagement, que decíamos, compromiso tiene que ver con esa responsabilidad que yo asumo cuando me comprometo con alguien. Y decíamos que la responsabilidad venía desde fuera. Aquí esta responsabilidad que asumo desde la conciencia es una responsabilidad querida, desde dentro, nacida, emergente, es algo que emerge. El coaching lo que consigue es que emerja ese conocimiento tácito. El conocimiento tácito es algo que solamente es mío, que es muy difícil ponerlo en palabras, es prácticamente imposible ponerlo en palabras, porque es algo que nace de mí y que no sé cómo explicarlo. Tiene que ver con la intuición, tiene que ver con no solamente, también tiene que ver con el conocimiento técnico. También el conocimiento técnico me ayuda a generar conocimiento tácito. El conocimiento tácito es eso que surge, pues es la creatividad, también se puede llamar, pero es la suma de muchas cosas que la tenemos internamente. El compromiso es la capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de la importancia que tiene, cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del tiempo estipulado para ello. Y aquí vuelvo a hablar del coaching. Es el compromiso, es esa capacidad que el ser humano que toma conciencia y lo cumple en un tiempo determinado. El coaching que llevamos a las empresas, enseñamos herramientas de coaching, a lo mejor no hacemos una formación completa a los líderes dentro de la empresa para que sean coaches, pero sí que tengan habilidades de líder coach. Esas habilidades pues son personas que aprenden a escuchar. No solamente es una escucha activa a nivel de las palabras, es una escucha mucho más completa, es una escucha a muchos niveles, ¿no? Es como percibir qué es lo que está pasando en la otra persona. La otra persona se siente totalmente escuchada y reconocida con esa escucha. ¿De dónde surgen las preguntas? Desde esa escucha. No hay unas preguntas preestablecidas. La pregunta que se le dirige a la persona son preguntas de curiosidad, de saber más, de reflejar qué es lo que está diciendo para saber más, pero no un saber más desde el cotilleo de quiero saber de tu historia, sino saber más de ti como persona. Lo que va buscando un líder es comprometer a la persona que tiene enfrente, y el compromiso que consigues es cuando la escuchas de verdad y esa persona es capaz de contarte qué es lo que ella hace bien, cuáles son sus habilidades. En una conversación que tenemos, todos hablamos, casi siempre empezamos a hablar hablando de lo que no nos gusta, de lo que no queremos. Y poco a poco nos vamos dando cuenta de que hablar
no me gusta hablar de positivo y negativo, sino que vamos hablando de lo que sí queremos, de ese deseo. Vamos, al principio hablamos de la necesidad y luego convertimos esa necesidad en deseo. Y cuando esa necesidad se transforma en deseo, nos hace movilizarnos desde otro lugar, desde ese para qué. Es importante saber constituir dentro de ese propósito qué objetivos me marco. Dentro de ese propósito de la empresa, saber también cuál es mi propósito, qué es lo que voy yo a ofrecer a la empresa y dentro de ese propósito marcarme objetivos. Objetivos a largo plazo, a medio plazo y a plazo corto, en un tiempo determinado. Para el coaching es importante la medida. Medimos todo el rato porque ahí también en esa medida está el éxito. También saber que vamos consiguiendo éxito en el coaching todo el rato es conseguir éxito. No me sale la palabra que estoy buscando, pero es eso, es la conciencia la pongo en acción y en esa acción consigo un resultado que es beneficioso, primero para mí, porque es algo que estoy buscando, porque es algo con lo que estaba comprometida, que es importante para mi trabajo y es importante para el resultado de mi equipo, de mi departamento y al final de la empresa en la que estoy trabajando. Tener claridad, llevar incluso una rueda de la vida, saber cuáles son las áreas que necesito desarrollar, cómo me voy a desarrollar en esas áreas, cuáles son los compromisos a los que voy a tener. Ir haciendo eso semana a semana o cada 15 días va a transformar la vida y la salud de la empresa. Eso sí que hace un cambio organizacional total. Y no hace falta hacer ese cambio de arriba a abajo. En cualquier departamento que sea, que se meta el coaching, ese coaching va a hacer una transformación y va a conseguir que las personas se comprometan muchísimo más. Y aquí tengo el cuento de Jorge Bucay, que yo creo que ilustra muchísimo el artesano y las herramientas. Este cuento estaba el artesano por la noche, cierra su taller y entonces las herramientas se ponen en asamblea a decidir quién va a ser el líder. Entonces el martillo dice, el líder soy yo, porque yo soy quien estoy todo el rato dando martillazos y yo soy el que al final trabajo más. Y le dice el tornillo, no, 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 tú es que das muchos golpes y nos haces sufrir porque estás todo el rato retumbando y dando golpes y para nosotros es muy dañino. El líder voy a ser yo, porque yo soy la persona que vinculo todo, que consigo unir a todo el mundo. Y le dice el metro, no, 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 tú no, que tú estás todo el rato enredando, rueda, rueda y nos entretienes demasiado. Voy a ser yo el líder, porque yo con mi medida consigo medirlo todo y poner las cosas en su orden y en su precisión. Y le dice otro, no, 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 por favor, no. Tú estás todo el rato en la medida y todo el rato enjuiciando si esto está bien medido o no bien medido. No, 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 no. Y en eso entra el artesano. Todo el mundo se queda callado y el artesano se sienta y va cogiendo cada una de las herramientas y unas cuantas maderas que tenía por ahí las empezó a limar, las empezó a juntar, a martillear, a cerrar, a lijar y al cabo del día hizo un mueble maravilloso. El artesano se pone de pie y muy satisfecho lo mira y dice, qué buenas herramientas tengo, qué bien trabajo con ellas, qué cosas tan bonitas hacemos. Y se marchó a descansar. En ese momento, las herramientas se vuelven a juntar en asamblea y esta vez es el serrucho quien habla.
y les dice: compañeros, vaya lección que nos ha dado el artesano. Él no se fija en nuestros defectos, Él nos elige por nuestras cualidades. Les doy muchísimas gracias por estar aquí este tiempo conmigo. Les doy muchísimas gracias a todos, especialmente a HPI, a todo su equipo. Y la pregunta que te dejo: ¿qué vas a hacer tú para producir tu cambio? Esa conciencia y esa acción que vas a poner en tu vida.